Chiquillos, lo que corresponde a límite de exposición. Ya, bueno, recordemos que el límite de exposición son los que están definidos para diversos tipos de agentes interigénicos. Básicamente, en el caso chileno, van a estar siempre normados por el Decreto Supremo 594 y vamos a tener nosotros, básicamente, para los contaminantes químicos y agentes físicos. ¿Ya? Agente biológico, hemos conversado en los contextos y entendiendo que hay ciertas cosas que se tienen que manejar, pero como un tema de buenas prácticas también. Ahora, hay exámenes y organizaciones biológicas, pero eso ya viene como desde otra índole, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, el porqué de la sustancia química, o por qué de la sustancia peligrosa, ¿ya? Ahora, eso hay que entenderlo bien, ¿ya? Y aunque parezca un poco majadero, ¿ya? La sustancia química, chiquillos, yo sé que se trabaja en lo que corresponde a higiene industrial. Sin embargo, nunca olvidar que es lo que corresponde a nosotros deber informar en lo que es la famosa obligación de informar, ¿ya? O sea que es prácticamente la segunda parte o el segundo párrafo del mismo artículo 21. Y esto va a ser pregunta de prueba, ¿ya? Nunca olvidar esto, chiquillos. Por esto es importante siempre el considerar esto. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces les va a tocar ver o revisar documentación y les va a aparecer las obligaciones de informar que están como hechas de manera incompleta. O sea, solamente contemplan la parte de seguridad. Ahora, el famoso reglamento interno de orden, higiene y seguridad, la parte de higiene, también debe contemplar estos elementos, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de las sustancias peligrosas, ¿ya? Hay que siempre entenderlo de que van a tener como diversas nomenclaturas. O sea, los pueden escuchar como sustancias peligrosas, productos químicos peligrosos, sustancias químicas peligrosas. Pero, independiente del sinónimo o la forma como se les nombre, van a tener también, van a todos apuntar lo mismo. Pero es apuntar dónde va, en el que tienen que tener o tener en características, ciertas características de peligrosidad. O sea, cualquier sustancia que tenga al menos una de estas características, automáticamente se va a considerar una sustancia o producto peligroso. Ahora, para poder trabajar esos conceptos, nosotros vamos a tener que empezar a acuñar dos elementos que siempre se trabajan en relación con las sustancias peligrosas. Son tres en la práctica, ¿ya? Pero los dos como que más se utilizan son las famosas hojas de datos de seguridad, o la HDS, o la HST, que van a tener contextos distintos, y estas van a estar siempre normadas por la norma chilena 2245, que es la norma chilena que regula o estructura la hoja de datos de seguridad. Y también vamos a tener otro segundo elemento, lo que tenemos acá, que esto es el famoso rombo de la norma chilena 1411, o si lo queremos ver desde la norma norteamericana, la NFPA o la NFPA 711. Ahora, independiente de cómo uno la vea, si es por norma chilena o por estándar americano, esto es lo mismo, significa lo mismo. Y significa lo mismo acá en Chile, en México, en Alemania, en España, en cualquier lugar que tengamos esto de acá. Y la otra norma, que es también muy utilizada, pero no la definí bien porque se va explicando por sí misma en el transcurso del PPT, es esta. Los pictogramas de las distintas sustancias peligrosas. Y estos chiquillos están netamente por la norma chilena 2190. Uno siempre habla de esas tres normas chilenas para los elementos de prevención de riesgo, porque son los que más utilizamos y tenemos que capacitar al personal con respecto a esto. Lo otro que tampoco es no menor, es una norma que es mucho más grande, y la norma chilena 382. Esa norma chilena establece los listados de las sustancias químicas peligrosas, ¿ya? Yo quiero que esa la trabajemos un poquito más adelante, que cuando empecemos a trabajar con la unidad 2, la vamos a empezar a ver. Netamente, para poder no comprimir con tanto, porque a veces se ven muchas normas y como que cuesta a veces entender un poco. Pero en todo caso, chiquillos, no es difícil.
Ahora, cuando uno empieza a hablar automáticamente de los límites de exposición y se pone a ver los contaminantes químicos, en primera instancia uno tiene que reconocer cuál es la sustancia química a la que uno, trabajador, persona, está expuesta. Cuando ve la sustancia, uno después ve la característica de peligrosidad y en función de esos dos parámetros, uno tiene que ir al 594 para ver cuáles son los límites de exposición a esa sustancia o a qué cantidad máxima puede estar expuesto. Pero también para ver ciertas medidas de control asociadas para esta sustancia. O sea, si hay que tener tomas de sangre, orina o algún otro tipo de toma de muestras para ver si está empezando a afectar el cuerpo humano, para poder también considerarlo así. Ahora, las sustancias peligrosas en Chile, las sustancias químicas peligrosas, productos peligrosos, como ustedes quieran decirle, tienen un ciclo de vida. Y es desde que se usan y van a pasar por distintos elementos, como por ejemplo el transporte, almacenarlo, venderlo, hasta producirlo. Hay ciertos rubros que se caracterizan por un uso intensivo de productos químicos. Y en ese contexto, por ejemplo, agricultura tiene un uso bastante intensivo. Construcción también tiene un uso bastante intensivo. Desde, por ejemplo, los distintos acelerantes que se le coloca al concreto para que éste pueda secar o fraguar más rápido. Pasando también por minería y distintos procesos mineros, como lo que es los procesos metalúrgicos, por ejemplo, o algunos procesos en el cual se quiere obtener una concentración de un mineral de algún compuesto en específico. Entonces, van a haber distintos elementos o actividades económicas que van a utilizar las sustancias peligrosas y en distintas formas. Desde lo que van a tener que comprar algo, almacenarlo, ¿ya? Usarlo, luego los envases vacíos, por ejemplo, hacerlo alguna disposición final o un tratamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la misma normativa chilena hace, por ejemplo, algo con el tratamiento de disposición final. Los productos fitosanitarios, llámese algunos plaguicidas, ya que más adelante vamos a ver que se clasifican en función de su etiqueta, tienen algo muy puntual. Nos dice la misma normativa que si yo tengo, por ejemplo, un envase de un pesticida, un plaguicida, yo no puedo llegar y botarlo, ¿ya? Si tiene una toxicidad específica, tampoco puedo hacer un tratamiento primario o un tratamiento temporal. Pero si cumple con ciertos parámetros, yo lo puedo enjuagar, lavar y enjuagar 3 veces con agua, esa agua dejar en un lugar específico para usarla también, y luego lo corto y lo voy a dejar a un lugar para una disposición final, ¿ya? La ley te permite también hacer ciertas cosas, pero hasta un parámetro, hasta una instancia, no más allá de él. Lo importante nosotros de saber de esto es que vamos a tener ciertas normas para el transporte. Ya tenemos el decreto, el 298, que es para el transporte de sustancias peligrosas por calle y caminos públicos. O sea, tenemos esto. Si, por ejemplo, tenemos gas licuado, también tenemos que tener consideraciones para el transporte. Tenemos también un decreto, el decreto 43, que te va a regular varias condiciones de seguridad para lo que es el almacenamiento y también para lo que es la venta. Si tenemos nosotros un uso de algún producto químico, automáticamente tenemos que nosotros buscar distinta información. ¿Para qué? Para poder complementar lo que es la famosa obligación de informar y también entregar ciertos procedimientos de trabajo, que es básicamente para la manipulación de productos químicos, ¿ya? Y varias cositas que uno tiene que tener en consideración. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, vamos a ver bien que tenemos normas específicas para esto, algunas normas para el uso, ya como lo que establece 156 del reglamento de uso de plaguicidas, por ejemplo. Y así uno se va a dar cuenta que vamos a tener que ir revisando distintos cuerpos legales y viendo en qué etapa nosotros estamos trabajando con esto para poder aplicar medidas de control, ¿ya? Ahora, se van a también dar cuenta que muchas veces el control de riesgos químicos es muy distinto en el transporte que en el uso. Van a haber diferencias, o en el almacenamiento versus el tratamiento. Van a haber distintas diferencias, o sea, para que no cometer el error de tomar todo como si fuera exactamente lo mismo. Hay que tener también ese concepto. Entonces,
Este ciclo de vida nos va a definir las distintas como actividades o etapas que tienen las sustancias peligrosas, y lo que a nosotros también nos interesa es ver en cuál de ellas vamos a tener que empezar a hacer ciertos trabajos, ¿ya? Considerémoslo así, chiquillos, para cuando más adelante empecemos también a hacer matrices. Ya empezamos a soltar la mano con las matrices y veamos cómo tenemos que hacer ciertas evaluaciones, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Lo importante de las sustancias peligrosas es que la evaluación de riesgo muchas veces lo va a dar para desde el punto de vista de la seguridad y la higiene. O sea, una cosa va a ser un ámbito específico de seguridad, como por ejemplo una evaluación de riesgo para transporte, que lo hacemos desde la seguridad, pero también una evaluación de higiene industrial desde la exposición, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, las sustancias peligrosas son elementos químicos subcompuestos, como se muestran en su estado natural, ¿ya? O también pueden ser procesados, y se producen y utilizan por la industria. Sustancias peligrosas, chiquillos, se utilizan en todos los rubros, en todas las actividades económicas, hasta en las casas. O sea, por ejemplo, este alcohol de una marca X, desinfectante de manos, se considera un producto químico. Una sustancia peligrosa, mejor dicho. Este teléfono también se puede definir o clasificar como sustancia peligrosa. Cuando vemos la materia se van a dar cuenta por qué. Estos plumones para pizarra también se pueden categorizar como un producto peligroso, y así sucesivamente. O sea, no es como que uno tenga que vivir con temor de que está rodeado de productos peligrosos, no. Tiene que saber que estos existen y estos están. ¿Para qué? Para poder tomar los distintos controles. Ahora, yo sé que esto se lo he comentado, pero nunca está de más recordarlo. El cloro, para limpiar, la única diferencia es muchas veces la cantidad y el tamaño entre una empresa y una casa, ¿ya? Así que no cometan el error de pensar que como estamos trabajando en la casa o estamos limpiando con algún desinfectante en la casa, no estamos expuestos a alguna condición o alguna característica de peligrosidad. Sí lo estamos, ¿ya? Y más de lo que las personas creen. Ahora, las características de peligrosidad es lo que a nosotros también nos va siempre a dar directrices en lo que nosotros tenemos que estar cuidando, o también el control. O sea, no es lo mismo una sustancia corrosiva para la piel, para los tejidos, que una sustancia inflamable. Va a tener características de peligrosidad distintas, pero vamos a tener que cuidarla una de la otra. O sea, también aplicamos medidas de control específicas. Pueden dañar directa o indirectamente tanto a los trabajadores, a las personas o al medio ambiente. Sí, los rayos UV lo vamos a trabajar como agente físico, Gabriel, ¿ya? Porque así se clasifican. Ahora, con los rayos UV hay que también tener un cuidado. El Estado de Chile, mediante el Ministerio de Salud, generó un documento que es la famosa Guía Técnica de Exposición a Radiación Ultravioleta, ¿ya? Miren, recuérdenme, ¿y les parece si trabajamos un poco ese cuerpo legal? Lo vamos a trabajar, pero en la asignatura de... Cuando estemos viendo agentes físicos, ¿ya? En la tercera unidad, para que también lo tomemos bien en consideración. Claro, y los rayos UV tienen características bien... producen bastantes daños, ya desde lo que es daños a la piel y daños a la vista también, van produciendo. Ahora, la radiación ultravioleta, Gabriela, hay que siempre diferenciarla en la de origen solar y la radiación ultravioleta de origen artificial. Ahora, cuando tú me dices, informa la peligrosidad, hay un concepto con eso, y ustedes tienen que tenerlo súper claro. Es obligación del empleador dar aviso de los niveles de riesgo. Por lógica, lo que uno tiene que hacer todas las mañanas es, si está trabajando, tomar una pizarrita, que casi en todas las empresas está, y uno va colocando el nivel de radiación ultravioleta esperado para el día. Si, por ejemplo, estamos en un nivel 0, un nivel 1, un nivel 10, ¿para qué? Para que podamos ir tomando las distintas medidas de control. En ese aspecto, el control primero siempre es agua, protector solar, gafas y bastante agua, para poder tomar esa perspectiva. Entonces, volviendo un poco a las sustancias peligrosas,
Hay veces que tenemos nosotros daños directos e indirectos. O sea, bueno, yo tengo ya mis años, para cumplir 38 el próximo año. Y en la década de los 90 era muy normal y recurrente que en un predio agrícola aplicaban algún producto químico y por condiciones de viento este producto iba a alguna población cercana o a un colegio y teníamos un daño a la salud de las personas. Y había un cuadro de intoxicación y una serie de elementos. Eso es un daño indirecto, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, ¿qué es lo importante que nosotros podamos tomar en cuenta también? Cuando estemos trabajando en un proceso, en la unidad 4, en la actividad productiva agricultura, vamos a trabajar o explicar ciertas medidas de control en relación directa con los productos químicos. ¿Para qué? Para evitar los daños directos o indirectamente. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro. Las características de peligrosidad de algunos productos fitosanitarios hace que estos se acumulen en la grasa del cuerpo, ¿ya? Y produzcan algo que se llama un efecto teratogénico. En español, a ti no te va a afectar mucho, pero sí a tu descendencia. O sea, es muy recurrente que muchas mamás que no han aplicado las distintas medidas de control, pues están trabajando en actividades agrícolas y están expuestas a ciertos productos químicos, sus hijos nazcan alguna malformación. Y en ese contexto, por ejemplo, pueden nacer con algún tema físico o algún desarrollo incompleto de alguna extremidad, ¿ya? Por eso es importante, cuando estemos en la unidad, ver, por ejemplo, los periodos de carencia, que es el tiempo que tú tienes que dejar reposar una sustancia en un lugar, más un tema de un delta de tiempo para poder ingresar a hacer un trabajo, ¿ya? Pero, ¿cuándo nosotros vamos a saber eso? Es cuando nosotros, en la primera instancia, o en la primera estructura del trabajo, cuando estamos haciendo alguna labor, empezamos a trabajar con lo siguiente. Déjenme buscar la biblioteca respectiva, chicos. Con lo que identificar. Si yo no identifico claramente a lo que yo estoy expuesto, que en el fondo viene dado por decir, oye, trabajador, dentro de tus sustancias que estás trabajando tienes una exposición a plaguicidas. Por lógica, si yo identifico que tengo 5, 6, 7 o 30 sustancias, tengo que empezar a hacer un listado y a recopilar toda la información para que cuando yo le al trabajador la obligación de informar, tener que explicarle y decirle esto netamente para poder cumplir con la famosa obligación de informar, para que lo tengamos bien en claro. Chicos, los colegios chicas y chicos, digo ahora soy un caballero, duda, consulta, algo que no se entienda por el momento, para que me informen, por favor. Por mi parte no, profe. ¿No? Ahora, volviendo a esto, cuando nosotros identificamos, vamos a ver los factores de riesgo. Por lo tanto, es importante hacer un listado de la sustancia en la que estás trabajando y luego empezar a ver sus características. Ah, si esta es una sustancia tanto, hay que empezar a buscarlo bien para recopilar toda la información. Si yo identifico bien claramente, vamos después a poder hacer las evaluaciones, ¿ya? Y poder tener también una forma de evaluar más concreta. Lo que nunca tenemos que olvidarnos nosotros es lo siguiente. Si tengo pesticidas, ¿ya? En función de esto, desde que somos 157, uso sanitario doméstico, y tengo una posible o presunta intoxicación con productos agroquímicos o fitosanitarios que para ciertos efectos del organismo, eso se categoriza como un accidente de tipo grave. ¿Ya? Por si acaso, o sea, si un trabajador con sospecha de una intoxicación por productos químicos, automáticamente pasa a ser un accidente de tipo grave. ¿Ya? Por si acaso. Nosotros cuando hemos conversado el concepto de accidente grave hemos hablado de 7 tipos distintos. Entonces, por derecho que hay 2, son los que no son tan recurrentes, porque son para actividades muy específicas. Uno son la hipobaria, ¿ya? Que es para las personas que trabajan en actividades de buceo, y la otra es para los que trabajan con plaguicidas, ¿ya? Que es lo que tenemos nosotros acá. Ahora,
Estas son las características de peligrosidad que si una sustancia la tiene, automáticamente pasa a ser una sustancia de tipo peligrosa. Automáticamente. Por lógica, vamos a tener que empezar a ver sus características para ir viendo todo lo que tenga que ver con evaluación y control, ¿ya? Ahora, yo sé que de una forma u otra, la medida de control depende de la evaluación de riesgo que nosotros hagamos, ¿ya? Y eso está claro. Pero con los productos químicos chiquillos, hay que tener las medidas de control una vez que tú ya estás trabajando. O sea, no vamos a esperar a hacer la evaluación de riesgo. ¿Para qué? Para dar el trabajo en medidas de control. Eso tienen que tenerlo súper claro. Y en estos contextos, las medidas de control más como fundamentales, lo vamos a tener con casi todas estas sustancias. Primero que todo, procedimiento, la forma en cómo ejecutar la labor. 1. 2. Elementos de protección personal, respiratoria y protección de manos y ropa si lo amerita. ¿Ya? Y otro importante, dentro de los procedimientos de trabajo, las prohibiciones, como comer, fumar, en lugar de trabajo. Si tengo sustancias inflamables y explosivas, fumar, tener algún elemento que pueda ocasionar fuego o explosiones, ya para poder también tomarlo en cuenta, o sea, como temas de prácticas, ¿ya? Bueno, yo sé que no es ámbito del curso, pero cuando uno trabaja con sustancias explosivas, hay una medida de control que es muy específica, que es el tipo de ropa, ¿ya? La ropa, hay ropa, por ejemplo, que por sus características puede generar corriente. O sea, nosotros funcionamos con energía, ¿ya? Nuestro sistema nervioso transmite energía eléctrica. Pero hay que entender que bajo ciertas condicionantes nosotros podemos conducir energía. Y lo otro a también tomar en consideración es a las alturas en que estemos trabajando nosotros, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. O sea, cierta altura va a implicar que naturalmente va a haber una condición mayor de energía eléctrica o energía electroestática. Eso, chiquillos, es importante tomarlo siempre en cuenta para estos dos elementos de acá. Entonces, un contexto es ver que una sustancia va a ser peligrosa porque posee una o varias características de peligrosidad, ¿ya? Y eso puede hacer que desde el punto de vista químico las sustancias puedan tener siempre dos riesgos, un riesgo primario y un riesgo secundario. Entonces, hay como, pero profe, que un producto no puede tener un solo riesgo, ya, con sustancias químicas eso puede variar. Una sustancia química puede tener un riesgo primario y un riesgo secundario. Los ácidos van a tener un riesgo que son tóxicos y corrosivos. O sea, vamos a tener un riesgo primario y secundario asociado a una sustancia, para poder también tomarlo en cuenta. Y lo otro importante es la clasificación de las sustancias peligrosas. Automáticamente vamos a tener que tener una clasificación, porque a veces viene el tema de decir, oye, pero son muchas sustancias, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo clasificamos en la clase, la división, o tiene algún número o algo en específico? Esta norma chilena me la da, ¿ya? Yo quiero que esto lo trabajemos cuando ya empecemos a ver la unidad 2, para que explicarle cómo se lee esto, qué significa un número ONU, y cómo yo veo ese parámetro, etc. Eso me interesa que lo veamos bien en calma porque es bien sencillo, pero tiene una cantidad de pasos. Entonces, si a veces se pierde en un paso, ahí como que va a costar un poco entender. Y el 157, ¿ya? Que es la otra forma de clasificar sustancias peligrosas. Básicamente, pues el tema agrícola, chiquillo. O sea, el tema agrícola hay que entenderlo bien, de algo bien importante. Son actividades que implican riesgos, ¿ya? Riesgos físicos como exposición a productos químicos, pero independiente de que tengan ese riesgo, no se toma a veces mucho las medidas de control, ¿ya? Son unas actividades económicas que carecen a veces de una aplicación constante y bien definida de las distintas medidas de control, para poder también tomarlo en consideración. Entonces, vamos viendo, chiquillos, una serie de elementos durante el curso, ¿ya? Que es lo que yo quiero que empecemos a conocer esto.
Y tenemos que hacerlo, chiquillos, porque hay una falencia a veces muy importante en conocimiento, ¿ya? O sea, a veces para explicarlo para la cultura, mira, a ver, hay mucho desconocimiento en tema químico, desde el punto de vista de la prevención de riesgo. ¿Ya? Por eso es importante que esas cositas como que las subsanemos y ustedes queden bien peritos en la temática, chiquillos, porque es bien importante poder manejarla de manera bien correcta, ¿ya? Para que no lo veamos de otra perspectiva. Entonces, ¿qué va a ser para nosotros una sustancia peligrosa o un producto o productos peligrosos? ¿Ya? Bueno, acá dice producto peligroso netamente porque ya de una forma u otra se asume que va a tener una o dos de estas características, ¿ya? Para que sea peligroso. Entonces, pregunta de prueba. ¿Qué tiene que tener una sustancia para ser peligrosa? Una característica de peligrosidad, ¿ya? Y otra pregunta capciosa es que no todas las sustancias pueden tener sustancias un solo riesgo, una sola característica de peligrosidad. Y eso es falso para entendernos también, ya, para poder también tomarlo bien en consideración. Eso hay que tenerlo bien claro, chiquillos. Entonces, vamos a tener una definición de sustancia peligrosa, ¿ya? Que también lo hace el mismo decreto 43, que es el reglamento para el almacenamiento de productos peligrosos. Ya, esto, chiquillos, es la actualización de lo que corresponde al decreto supremo 78, que ese fue el que salió en el 2010, ¿ya? Y que tuvo una serie de actualizaciones producto de varios temas legales. ¿Ya? Hay un tema con los almacenamientos y varias cositas que tienen que haber estado normados. Nosotros como expertos en seguridad tenemos que a veces tener un manejo de las leyes, ¿ya? Un manejo bien importante de las leyes. Y ese manejo es que existe una famosa Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, el famoso decreto 47, ¿ya? Esto es como cultura general desde nuestro ámbito de trabajo. ¿Por qué se las nombro? Porque la misma Ordenanza General de Construcción y Urbanismo establece ciertas prohibiciones, como por ejemplo almacenar productos químicos en subterráneos y almacenar productos químicos en segundos pisos, o tener trabajos que impliquen riesgos químicos en un segundo piso, ya, para que no tengan miedo químico, porque muchas veces ustedes les pueden hacer preguntas y uno dice, oye, pero eso responde a una característica constructiva. Ah, ok, Ordenanza General de Construcción y Urbanismo. Entonces, se entenderá por sustancias peligrosas o productos peligrosos, para efecto de la aplicación de este reglamento, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos, siendo aquellas clasificadas en la norma chilena del 182 del 2013. Ahora, la famosa NSH, la 382, no es algo tan, ¿cómo se llama? Algo tan corto, ¿ya? Es un librito que tiene básicamente 201 páginas. Y acá lo interesante es que te define varias cositas. Eso la vamos a trabajar bien, porque se ve gigante, pero es bastante sencillo, ¿ya? Ahora mira, acá están los grupos de embalaje, ¿ya? Y nosotros los grupos de embalaje es el otro criterio también de la clasificación del 382. Básicamente, hará que su estructura en sí puede presentar peligros para las personas, ¿ya? Estos, chiquillos, es muy importante tomarlo bien en conocimiento a la hora de poder, ¿cómo se llama?, almacenar productos, pero para el transporte. Ya, hay varias cosas que podemos ir viendo en el transcurso del semestre. Ahora, toda sustancia peligrosa tiene que estar contenida en un envase. O si algo se cayó, hay que limpiarlo, ¿ya? Y eso, el envase y los productos de limpieza o lo que haya entrado en contacto de un producto químico con algún elemento nuestro, se va a considerar también un residuo peligroso.
La norma chilena te da reglamentación para las sustancias y para los residuos. Súper claro, bien definido. Para el transporte también te lo da. Y para el almacenamiento también te lo da. Los residuos peligrosos, dentro de lo que es también el ciclo de la sustancia peligrosa, es lo que podemos tener también por acá, el tratamiento y disposición final, o cuando algo ya no se puede seguir utilizando. Un muy buen mal ejemplo de residuos peligrosos es esto. Una pila. Independiente de la composición que tenga, esta cuando ya se deja de utilizar, o ya cumple su vida útil, ya pasa a ser para nosotros un residuo peligroso y tiene que ser eliminado. Entonces, ¿cuál es el punto? La 382 te lo va a definir como una sustancia peligrosa. Y el 148 te lo va a definir ya cuando ya se deja de usar o cumplir su vida útil como un residuo peligroso. Por lógica, vamos a tener que también tener una disposición o un tratamiento para esto. ¿Ya? Eso también vamos a ir trabajando en ciertos ámbitos del curso, para que también lo tengamos bien clarito. Entonces, residuos o mezcla de residuos que presentan riesgos para la salud pública y efectos para el medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto. Como consecuencia, demostrar algunas de las características señaladas en el artículo 11 de este mismo decreto. Ahora, en la práctica, el artículo 11 va a tener también ciertas características de peligrosidad en común con esto. Pero, ¿dónde vamos a tener a veces la diferencia de lo que está acá? De lo que es la parte tóxica. ¿Ya? No vamos a ser tóxicos a los memes, entonces que no tienen ni cabeza. Pero cuando uno habla de algo tóxico, automáticamente empieza a aparecer un factor, un elemento, que es la LD o la dosis letal 50. ¿Ya? Que en el fondo es el elemento que me dice, oye, esta sustancia es compleja o no es tan compleja, pues muy compleja. Las dosis o las LD hacen referencia a la cantidad que tiene que ingresar de una sustancia al cuerpo humano para producir un efecto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Si la sustancia tiene un tamaño, un número muy chiquitito, es mucho más peligroso que una sustancia que tenga un número mayor. O sea, si tiene una cantidad muy pequeña, yo necesito que ingrese muy poca cantidad en el cuerpo para tener un efecto. Lo otro es que si yo tengo que ingresar una sustancia, si es muy grande el valor, es mucha cantidad para hacer un efecto en el cuerpo. Si ustedes me preguntan, yo me preocupo de ambas, pero a la que le va a dar mayor preocupación, el primer ejemplo, menor cantidad, efecto mayor y más rápido, para poder también tomarlo en cuenta. En el tema de las dosis, ya también tiene que ser como algo que se maneje acá. Porque si ustedes se dan cuenta, el decreto 40 me habla sobre los límites de exposición de los productos. Y los límites me los define esto, el 594, ¿ya? Les va a tocar el caso de que a veces los mismos cuerpos legales, los mismos decretos conversan entre ellos. Cuando digo conversan, oye, esto dice acá, ok, entonces tengo que revisar este otro cuerpo legal para complementar lo que me pide este. En este caso, que para yo poder trabajar esta parte específica de decreto 40, voy a tener que también remitirme a el decreto nuevo 594. Ahora, cuando nosotros hablamos de las características de peligrosidad, que es lo importante tomar siempre en consideración, estas van a ser, pero para los residuos peligrosos, o sea, vamos a tener una toxicidad en tres niveles, o de tres tipos distintos, y también vamos a tener algo que puede ser corrosividad, reactividad e inflamabilidad. O sea, tres características de peligrosidad, ¿ya? Que también van a estar presentes acá, en esta sección de acá. Entonces,
La reactividad no hay que confundirlo con radioactividad, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado algunas veces que una sustancia puede reaccionar con otra y generar una explosión? ¿O una cantidad de energía muy importante? ¿Han escuchado eso, chiquillos? Yo sí, profe. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, a ver, cuando partió la pandemia, no sé si ustedes vieron que hacían bastantes recomendaciones para los temas de limpieza, como por ejemplo, mezcla este producto con este producto y mezcla este producto con este otro producto, ¿no es cierto? Y habían varias cosas. Y resulta cuando uno empezaba a ver los elementos que te recomendaban mezclar, el resultado de esa mezcla, algunos producen explosiones químicas, por si acaso, y varias cosas más. O sea, no eran como tan buenas las recomendaciones a veces. O sea, uno, se lo digo, nunca crean que muestra Internet, porque muchas veces Internet, bajo el anonimato, te permite crear cosas y hace creer a las personas que eso es así. O sea, tenemos temas de seguridad quizás por una recomendación de algo o alguien que no sabemos si realmente existe. Entonces, bastará la presencia de una de estas características de un residuo para que sea clasificado como residuo peligroso. ¿Sí? O sea, y de hecho, el alcohol, chiquillos, para poder desinfectar mesas o superficies es bastante bueno por sí solo. Con el cloro, para poder desinfectar superficie, son un par de cucharadas de cloro en unos 2 litros de agua, incluso un poco más diluido, depende si es para desinfectar frutas o verduras o para desinfectar superficies. O sea, y lo otro, no es porque tú eches más, desinfectas más, no, hay siempre cantidades justas, como que puede tener como una lógica a veces con eso. Se los digo porque a veces hay falsas creencias que hacen que la gente se exponga de mayor forma a situaciones de riesgo. ¿Ya? Netamente esos chicos, para que lo podamos tener bien claro. Entonces, basta que tengamos una de estas características para que el residuo sea peligroso. Ahora, un ejemplo de residuo peligroso es el siguiente. ¿Conocen ustedes los wipers? ¿Cómo, profe? Los wipes, esos trozos de tela que usan los mecánicos para poder como limpiar cuando hay exceso de grasa y cosas así. Yo no, profe. No, mira, de hecho, en estas tiendas que venden productos para construcción, venden unas bolsas de tela que dicen wipe y son puros retazos de tela, ¿ya? Que las cortan en hilacha, que es una cosa como una esponjita muy parecida a las esponjas de paño. Esas son wipe que son para poder limpiar. Ahora, imaginémonos que estamos en un taller mecánico y a un trabajador se le olvidó colocar una protección abajo y empezó a hacer una limpieza de una pieza de un motor y cayó aceite. El aceite ya quizás lo más probable es que haya que cambiarlo, porque están haciendo esa labor. Si limpian con un wipe ese aceite, que se le dé un equipo o una herramienta, eso va a tener aceite, ese wipe. Por lo tanto, ese wipe va a pasar a tener, ¿qué cosa? Un producto o una sustancia peligrosa, ¿ya? O en este caso, un residuo peligroso, que es del tipo inflamable, ¿ya? O sea, incluso es más, por ejemplo, estamos haciendo la limpieza de un motor, cosa que siempre pasa, y colocan cartones abajo. Y esos cartones, cuando entran en contacto con grasa, pasan a ser también un residuo peligroso, porque va a tener algo como esto, ¿ya? Si, por ejemplo, estamos trabajando con algún ácido, que una de las características principales de los ácidos que son corrosivos, que pueden dañar la piel, y, por ejemplo, se cayó ácido al piso y colocan un poco de acerrín y bicarbonato para absorber y neutralizar, esas cosas también empiezan a ser un residuo peligroso. O sea, cualquier elemento que entre en contacto con algún residuo que tenga una de estas características pasa también a ser un residuo peligroso. Por lógica, los
los guantes o los elementos de protección personal que tengan contacto con residuos peligrosos pasan a ser residuos peligrosos. En este caso, por ejemplo, vamos a estar haciendo cambio de aceite, cambio también el filtro que tiene aceite ya gastado, pasa a ser también un residuo peligroso, ¿ya? Para que empecemos a ver que, o sea, si tengo una empresa, un taller mecánico, y los viejitos están haciendo su trabajo, esos elementos empiezan a contaminarse o empiezan a captar sustancias, residuos peligrosos, perdón, pasan ya a ser también residuos peligrosos. Por lógica, dentro de las medidas de control importantes para nosotros estén, por ejemplo, un depósito para los filtros ya gastados, otro depósito, por ejemplo, para todos los elementos que entraban en contacto con grasas, aceites, por ejemplo, ya usados, quemados, etc. Ya, o sea, por eso muchas veces dentro de las medidas de control pasa también el tema de cómo yo genero buenas prácticas. O sea, en este caso las buenas prácticas no es, por ejemplo, colocar cartón en el piso, sino colocar un recipiente, sacar todo el aceite, ¿ya? Y que purgue todo, que drene todo, y una vez que ya está todo drenado, recién lo retiramos, para que no estén ensuciando, ¿ya? También con los productos químicos, les va a ustedes empezar a tener a aparecer un concepto nuevo, el famoso housekeeping. ¿Ya? Housekeeping o como le dicen, oye, vamos a hacer housekeeping en lugar, que en el fondo es limpiar y ordenar. Sí, se clasifican por colores. Por lo general, los que entren en contacto con productos químicos como inflamables van a tener un color rojo, ¿ya? Por si acaso. Esos colores a veces también tienen concordancia con esto. ¿Ya? Nuestras dos cositas con estos colores de la NFPA 1411. ¿Ya? Ahora, eso también se puede clasificar, ¿ya? Y cuando estemos viendo medidas de control, vamos a también conversar de eso, porque hay bastantes cositas que uno puede hacer. Lo importante, chicos, cuando uno defina medidas de control, es que estas sean aplicables y fáciles. O sea, ahora, por ejemplo, las empresas tienen que sí o sí tener un basurero para dos elementos como guantes y mascarillas, por tema de costo. Y así sucesivamente, para que también lo podamos empezar a trabajar desde ese orden. Entonces, si nos vamos dando cuenta, lo que estamos viendo tiene un nivel de complejidad, sí, pero no es un nivel de complejidad chiquillo, es imposible. Y es importante que también lo tengamos en cuenta. Porque, para empezar como a aplicar ciertos elementos que hay veces que no nos están muy claros, chiquillos. O sea, siempre lo que es mantención de equipos es una actividad transversal. ¿Ya? O sea, una empresa constructora tiene mantención de equipos, sí, pues equipo de herramientas. O sea, desde las carretillas que hacen la mantención, aunque parezca ridículo, los mismos huevitos para ver hacer la mezcla, entre otras cositas, que tienen que tener su respectiva mantención. Entonces, un residuo tendrá la característica de toxicidad aguda cuando es letal en bajas dosis en seres humanos y se considera que su residuo presentará tal característica. O sea, si tengo algo que me dice en su hoja de seguridad o en la famosa HDS, este producto o esta sustancia es tóxico agudo, automáticamente todo lo que tenga contacto con él va a tener la misma tipificación, se puede tipificar. ¿Ya? Ahora, ¿existen elementos como estos? Sí, cianuro y arsénico. ¿Ya? No sé si a alguno de ustedes le ha tocado ver, por ejemplo, alguna noticia de alguna ciudad nocturna, por ejemplo, de que han tenido que... te vas, por ejemplo, con intoxicaciones chiquillos, en manejo de... ¿Puedes repetir, profe? Que como Por que se pegó. ejemplo, ¿han escuchado en alguna ciudad que han tenido que activar algún protocolo de seguridad porque han encontrado alguna sustancia peligrosa en una casa? Y han visto las noticias que la gente que está trabajando ahí parece astronauta, con ropa específica y todo eso.
Profe, Yo no, no profe. precisamente en una casa, pero cuando que yo estudiaba frente del puerto y había como un metal que no nos hacía poder estar ahí y teníamos que evacuar y hacían esa cosa para limpiar y todo eso. Ya. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? Pues si uno ya estando en tantos años, uno, ¿cómo se llama? Puede pasar algo así. Ya. En una época era muy normal que en las casas se mantuvieran ciertos productos químicos, como arsénico, por ejemplo. Y esos productos, en pequeñas concentraciones, eh, son letales. Son productos químicos que no tienen, por ejemplo, mal olor, es como un olor a una mezcla entre nueces y almendras. Sí, no me acuerdo si es con plomo, me parece que es plomo u otro metal más, hay unos metales bien complejos, ¿ya? El plomo presente en las aguas cuando se va acumulando, va produciendo ciertos efectos en el cuerpo, ¿ya? El plomo, por ejemplo. Miren, lo otro que a mí me olvidé de explicar, pero para que también lo tengan como lógica, es lo siguiente. Estos productos, chiquillos, se ingresan al cuerpo pasando las medidas de control, se pueden acumular en el cuerpo humano. Sí. Yo creo que sí. Rivera, no crean, se puede hacer y puede pasar, ¿ya? Hay ciertos metales, los metales pesados se alojan en la médula. Algunos productos fitoquímicos o fitosanitarios o agroquímicos se acumulan en las grasas, ¿ya? Entonces es bien complejo porque un producto ingresa al cuerpo, empieza a cambiar su forma, se metaboliza, una cantidad se queda y una cantidad se expulsa, ¿ya? O sea, eso es, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con los límites de tolerancia, más en específico con los límites de tolerancia tipo biológico, ya, que eso igual lo tenemos que trabajar en estos días para poder recordarlo bien y trabajarlo bien, ya, para la neumonía 2. Entonces, eso también es una de las características de los productos químicos, que tienen esa capacidad de poder instalarse en el cuerpo y acumularse en el cuerpo. La sílice, por ejemplo, se acumula en el cuerpo, específicamente en los pulmones, produciendo su disminución de su capacidad de funcionamiento. Los humos pesados también en los pulmones, en la parte baja de los pulmones. El fierro, el cromo, el níquel, otros metales pesados más, se alojan en la parte interna de los huesos. Hay otros elementos que se alojan en algunos órganos, el famoso concepto de órgano blanco, o el órgano en el que hace efecto una sustancia en específica. Entonces, ahí también uno se va dando cuenta de por qué la importancia y la relevancia de aplicar medidas de control. ¿Ya? O sea, no hay que ser muy experto para darse cuenta de que un producto puede ocasionar un daño a las personas. ¿Ya? Es como, por ejemplo, el agua. Las aguas, cuando no son de buena calidad, ¿sí? O sea, el polvo con que... Ojo, ya. La neumoconiosis se puede definir como el grupo de enfermedades que producen ciertos agentes neumoconíticos en el cuerpo, ¿ya? En los pulmones, básicamente. Y ahí van a haber tipos de neumoconiosis. O sea, tenemos la que está con la silicia, con el asbesto, con las fibras de algodón y así sucesivamente. Ahí como clasificando un poquito. Entonces, chicos, el agua, por ejemplo, si no está tratada o tiene ciertas características, puede ir produciendo afecciones en la salud de las personas. Y una de las aguas muy duras, las que tengan, por ejemplo, ciertos carbonatos, ciertas sales, pueden producir problemas, por ejemplo, como cálculos en la vesícula, por ejemplo, o en la sección con los riñones. Ahora, yo pienso que todos hemos visto un hervidor, y en el hervidor, en la parte de abajo, hemos visto como una cosa blanca, ¿no es cierto? Y como tiene poca agua, que es un copate, se ve como una especie como de una leche bien clarita. No sé si se han percatado de Sí, eso, ¿no es cierto? sí, profe. Ya. Y eso, de una forma u otra, el famoso SAR, ¿ya? O las cañerías de cobre, ustedes pueden ver que cuando se instalan están muy bonitas, pero pasa un tiempo y empiezan a tener como unas manchas blancas.
¿ya? El mismo saco, o en el fondo de la presencia de carbonatos. Ese elemento está en el agua naturalmente. No es que el agua sea mala, sino que viene del agua. Ahora, si el agua no se trata, este agua se ingiere y se empiezan también a acumular en ciertos órganos del cuerpo, ¿ya? Como por ejemplo algunos metales pesados. O sea, hay casos bien importantes en la zona norte de acumulaciones de, por ejemplo, arsénico, ¿ya? En el cuerpo humano. Ahora, eso, chiquillos, es la famosa bioacumulación, ¿ya? Que en el fondo hay ciertos elementos que pueden bioacumularse en los órganos del cuerpo humano, para poder también tomarlo de esa perspectiva. O sea, por eso, chiquillos, yo siempre he dicho, no solamente tenemos que quedarnos con el de identificar, ver los factores de riesgo y ver si hay un daño en la persona, porque ya la exposición te puede dar daños temporales o daños permanentes en el cuerpo, ¿ya? Yo pienso que si usted le pregunta a cualquier persona que ha trabajado años en actividades de limpieza, les va a decir que les cuesta respirar. Es claro, porque tú desarrollaste un asma ocupacional. Entonces, como para poder también tomarlo bien claro. Ahora, chicos, siempre las vías o las vías de ingreso, tenerlas bien remarcadas, ¿ya? Y hay que ver bien las características de la sustancia para decir si esta sustancia puede también pasar por estas dos, que son como las más importantes, y también tratar de cometer prácticas para que se puedan alojar en la boca, lengua, encías, la mejilla en la parte interna, y al nosotros beber agua o comer algo, pasen directamente al cuerpo. Eso es como también lo importante. Las toxicidades, de una forma u otra, también se clasifican. ¿Ya? Y las toxicidades también vienen en las dosis o las LD oral y cutánea, ya que en el fondo las sustancias pueden ingresar por la boca o por la piel, ¿ya? Por la piel ingresan sí, pero no en la misma cantidad que por la boca, y de hecho tienen que ser cantidades grandes para que puedan ingresar fácilmente por la piel, ¿ya? O sea, correctamente tomamos en consideración. Ahora, si tengo sustancias peligrosas, el otro tema que nunca hay que olvidar son el tema de las buenas prácticas. O sea, también la correcta higiene nuestra una vez que nosotros estamos terminando el trabajo. O sea, una ducha, la ropa de trabajo, no mezclarla con la ropa de la casa, y así sucesivamente. El uso de cremas para ayudar a recuperar la humectación de la piel. Eso se daña mucho, específicamente con las sustancias de tipo corrosivas, como los alcoholes, por ejemplo, desinfectantes, entre otras cosas. Bueno, cuando un residuo contenga más de una sustancia tóxica, se considerará que tiene toxicidad crónica, y un residuo tendrá la característica de toxicidad física cuando su eliminación pueda dar origen a uno o más sustancias tóxicas, agudas o tóxicas crónicas, en concentraciones que pongan en riesgo la salud de la población. O sea, la aguda es que puede producir un daño a los humanos, automáticamente. La crónica es que una sustancia puede tener más de una característica de toxicidad. O sea, puede tener más de una característica. Pero esta es cuando su eliminación puede generar otro elemento, ¿ya? Muchas veces me preguntan, me dicen, pero profe, si los residuos son todos residuos, tienen que tener todos el mismo manejo. Ya, y ahí estamos incurriendo en un error. Los residuos nunca van a tener su mismo manejo, todos tienen exactamente el mismo manejo. Pero eso es incompatible. Con lógica, si yo los mezclo, puedo producir algo más complejo. Y es lo importante nosotros entender con esto, que si pensamos que todo es lo mismo, se tira todo al mismo saco y puede generar problemas, ¿ya? O sea, lo importante es definir bien qué sustancia tengo, y esa sustancia me dice, puedo originar estos residuos. Y por lógica, si hay sustancias que son incompatibles, como tener residuos incompatibles. Pero hay un concepto que yo se lo explico, que son los famosos REAs. Los REAs son todo lo que es el manejo de los residuos de índole hospitalarios. Por ejemplo, lo que son las vacunas, los envases de la vacuna.
Sí, o sea, son todos distintos. Pero lo bueno que si nosotros estamos conscientes del tipo de daño, ¿ya? Podemos clasificarlo, ¿ya? Y se pueden clasificar bien o organizar bien para un correcto manejo. Ojo, el manejo lo más correcto posible, para poder entender ese respecto. Entonces, muchas veces se puede producir eso, el tema de los manejos, ¿ya? Incluso desde el punto de vista sanitario, yo creo que todos nosotros hemos ido, por ejemplo, a colocarnos una vacuna. Y cuando uno va a un lugar, ya uno se da cuenta que hay como una cajita con todo lo que es material cortopunzante. Bisturís, por ejemplo, o las mismas agujas, ¿ya? Eso tiene un manejo. Pero hay ciertos elementos que pueden tener cosas biológicas. Sangre, partes del cuerpo, por ejemplo, entre otras cosas, que si no tienen un correcto manejo, se pueden empezar a descomponer y eso puede producir gases, ya que son gases bastante tóxicos. Ya, un ejemplo muy similar, un ejemplo que siempre he compartido con ustedes, es cuando uno camina por ciertas calles de Vallenar y siente un olor como entre huevo podrido y nueces, o frutos secos, ¿ya? Cuando eso pasa, yo digo, ah, ok, acá hay una descomposición de algún material biológico, puede ser algún animal en una alcantarillado o restos de comida, sin oxígeno. Y eso produce un gas que es altamente tóxico y que en el fondo tiene prácticamente una toxicidad aguda en vía respiratoria. Sí, y de hecho las delimitaciones de áreas sucias y áreas limpias se aplica mucho en el ámbito alimenticio, ¿ya? Y es como una de las normas básicas de seguridad que se empezaron a aplicar cuando empezamos con el tema de COVID, ¿ya? O sea, incluso todo el personal sanitario maneja áreas limpias en sus casas y áreas sucias, y el área sucia para ellos muchas veces como un bol plástico en el que echan las zapatillas y cierta ropa de trabajo, ¿no? Que para ellos lo pueden también como clasificar de esa manera, ¿ya? O sea, las áreas limpias y sucias, chiquillos, es algo que incluso hasta uno mismo lo maneja en la casa con la cocina. O sea, no sé, yo cuando cocino, por lo general, primero lo crudo, ¿ya? Y después de eso dejo en un lugar específico con un poco de cloro, me lavo las manos y empiezo a hacer las otras cosas. Nunca trato de mezclar cosas crudas con cocidas, ¿ya? Por un tema de lo que es la famosa contaminación cruzada, ya que hay contaminaciones que son bien complejas, básicamente por el manejo de carnes, por ejemplo. Entonces, no pasa mucho que no tenga una intoxicación de ese tipo, ¿ya? Ahora, por eso es importante, chiquillos, la toxicidad, ya tenerlos claros de que en la práctica la más compleja es la aguda, porque en muy poca cantidad podemos tener un efecto muy grande en la persona. Ese efecto puede ser perfectamente un accidente grave o la misma muerte, ¿ya? Y hay casos, chiquillos. De hecho, hace un tiempo atrás hubo un accidente fatal en un lugar por la limpieza de un estanque. Si más no recuerdo, hay una noticia que vi como por encima. Ahora, las dosis letales, chiquitas, que son los dos conceptos que siempre vamos a tener, asociado a la toxicidad, ¿ya? Tenemos por ingestión, ¿ya? O también que va a ser la LD50 oral, que es lo mismo, ¿ya? Y tenemos también la absorción cutánea o la LD50 por piel, ¿ya? O sea, una ingresa por boca y una por la piel. Y recordando un poquito, son dos de las vías respiratorias, o sea, dos de las ingresos importantes. Ahora, con la sustancia por ingestión, perdón, ahí yo me equivoqué un poco, no es por respiración, es por oral. Oral o ingestión. Esa es la LD50 y tenemos la para absorción cutánea. La absorción cutánea, donde también vamos a tener a veces un problema, es cuando tenemos una punción o nuestra vía, o la vía parenteral, que en el fondo o se inyecta directo al torrente sanguíneo, o en su efecto tenemos una herida, y esta herida causa un daño en la piel de la persona, y hace que ingrese más rápido. Por lo tanto, hay la LD50,
va a tener como un ingreso mucho más rápido. Eso es lo que también. Por piel siempre el ingreso de sustancia va a ser mucho más lento, ya, mucho más lento. Cuando uno habla de las medidas de control paliativas, ya que en ese sentido puede ser como, ok, estoy expuesto mucho a sustancias corrosivas que pueden dañar mi piel, lo que yo hago, me lavo las manos y me coloco una crema. Esa crema es para que la piel no se reseque, porque una piel reseca se resquebraja y automáticamente algo puede ingresar más rápido. Ese es también un tema. Las medidas de control, yo le insisto, uno piensa muchas veces que en la parte química se puede aplicar que en otra actividad económica. Evalúo y controlo. Acá partimos controlando de inmediato y vamos evaluando y vamos viendo cómo van funcionando las medidas de control. Ya, nunca olvidarse de aquello. Ahora, concentración de la sustancia que es administrada por vía oral a un grupo de ratas latinas, adultos jóvenes, machos y hembras, causa la máxima probabilidad en el proceso de 14 días de muerte en la mitad de animales de grupo. Porque se los ratones, porque ellos son organismos vivos de sangre caliente. Por lo tanto, van a tener un comportamiento o características muy similares a nosotros. Ya, para que también tomarlo en cuenta. Y la MD50 para absorción cutánea es concentración de la sustancia que administrada por contacto continuo, o sea, que tú tienes la piel de manera continua, ya a un grupo de conejos albinos causa con la máxima probabilidad en el plazo de 12 días la muerte de al menos la mitad de los animales del grupo. Esa es la diferencia, básicamente. Bueno, la LD50, entre más pequeñita es, más compleja es la sustancia, ¿ya? Y lo otro importante, esto también viene asociado a una cantidad que tiene que administrarse, pero por kilogramo. Ya, o sea, por kilogramo de la persona tiene que darse cargo. O sea, si una persona pesa 80 kilos, esa LD tiene que multiplicarse por 80 y es lo que tiene que ingerir la persona para producir un daño. Ya, ojo, un daño que es lo que la bibliografía te puede definir. O sea, más o menos para que vean cómo funciona. Y también tenemos las otras tres características de peligrosidad, o lo que hacen que un residuo sea también peligroso. Ya, o sea, en experiencia chiquilla, tengo una sustancia peligrosa, automáticamente cuando este ya se deja utilizar, o si ya se utilizó, o se usó, o entró en contacto con el elemento, me genera un residuo peligroso. O sea, toda sustancia tiene un residuo peligroso. Eso chiquillos que tienen ustedes por norma básica. Entonces, inflamabilidad es la capacidad para iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura. Este fenómeno se transforma en combustión propiamente tal cuando se alcanza la temperatura de inflamación. La temperatura de inflamación, chiquillo, es también lo que uno puede definir como la temperatura en la cual un líquido inflamable pasa a fase gaseosa. Y ese gas entra en contacto con una fuente de ignición y genera fuego. Eso es lo que nosotros podemos tratar o podemos como considerar como por la temperatura o punto de inflamación. ¿Ya? Ahora, ojo, yo se lo dije para una sustancia inflamable. Dentro de las sustancias peligrosas, los ácidos tienen esa misma característica. Los ácidos y los compuestos que tengan, por ejemplo, amoníaco o hidróxido de amonio, mejor dicho. Que es básicamente, por ejemplo, el famoso cloro. El que nosotros compramos no es cloro puro, es una mezcla de cosas. Por eso que cuando uno está limpiando con ese producto, uno los siente muy, muy rápido, lo huele y automáticamente se te empieza a cerrar toda esta zona de acá y como que tú no puedes respirar bien. ¿Ya? Eso se llama asfixia, que en el fondo se desplaza el oxígeno y también se produce un mecanismo de contracción de la vía respiratoria superior que hace que no sea tan bueno. Ese tipo de asfixia a veces es un poco más complejo cuando ese fenómeno se da más ya en la vía respiratoria inferior. ¿Ya? Es muy similar a una condición de asma que se puede producir con la persona. Chiquillos, entonces ya quedamos acá y vamos a continuar ya mañana revisando el resto para que nos empecemos a ver bien la materia. Voy a dejar de grabar, chiquillos, por si acaso.